me gustaría daros un breve pensamiento sobre... Bueno, no es un breve pensamiento, no os voy a mentir, es la predicación, pero va a ser corta, no te preocupes. Entonces, ayer, es curioso, porque ayer estaba revisando el texto, ¿no?, que iba a comentar, y le digo, Kelsey, es que me da la sensación que me quedo corto. Y mi mujer se echa a reír, pero a reír de verdad. Me dice, Gonzalo, si es que tú planeas para 20 minutos y terminas hablando una hora. Y digo, bueno, pero no os preocupéis, me he cronometrado y no es mucho. Vale, entonces quería hablar básicamente de cómo Dios es nuestro sustentador. Y ahí está, el título del mensaje. Dios, el sustentador de la iglesia. No hay otro aparte de Él. Para eso me gustaría simplemente que fuéramos a Efesios 5, 25 al 32. Y simplemente voy a leer el pasaje un poquillo para tener idea del contexto, ¿no? Y dice así. Tenéis el texto ahí si no lo buscamos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y las dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Antes de hablar un poco del pasaje, os voy a comentar algo que me pasó hace unos 4 años. Pues como sabéis, Billy y Dina son mis suegros, ellos son misioneros, y me invitaron un verano, ¿no?, a que fuera con ellos a Estados Unidos. Yo estaba súper emocionado, no sabía lo que me esperaba, y básicamente ellos, pues en ese verano, tenían el propósito de ir visitando iglesias, ir viendo diferentes iglesias. Y durante ese tiempo el Señor trató algo conmigo. Durante ese tiempo yo empezaba a hacer cosas, estaba apoyando, estaba ayudando, estaba trabajando. Y en mi mente de vez en cuando venía el pensamiento como que tú eres el salvador del mundo. Como que sin ti lo que se hace no tiene valor o no se va a hacer bien o no llega o no termina de hacerse las cosas. Y yo pues obviamente oraba y le decía, Señor, quítame esto, pero volvía recurrentemente. Y cuando fui a Estados Unidos me impactó mucho, porque fuimos a un montón de iglesias. Íbamos por Texas, por Michigan, hicimos no sé cuántos miles de kilómetros. Y en cada iglesia que yo iba, veía que si yo entraba allí a esa iglesia y salía y me iba, no pasaba nada. Yo no era importante. Esa iglesia permanecía allí, estuviera yo o no estuviera. Y así con una iglesia, y con otra iglesia, y con otra iglesia. Y imaginaros, le apoyan casi como 100 iglesias, o lo que sea, así que es una barbaridad. Y el Señor me estaba cambiando el pensamiento y diciendo, Gonzalo, no te preocupes, es que no depende de ti, es que no depende de ti. Tú no eres el salvador del mundo, el salvador del mundo soy yo. Y eso, la verdad es que me impactó muchísimo. Y si volvemos al pasaje, el cual hemos leído para tener la idea general, vemos que se destaca la obra de Cristo por su iglesia. Cristo ama a la iglesia, Cristo se entrega por la iglesia, Cristo purifica a la iglesia, Cristo trabaja para que la iglesia sea santa y sea sin mancha. Pero hay algo increíble de donde tomo el título del mensaje, que es el versículo 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entre el momento de nuestra salvación y el momento en el que seamos una iglesia perfecta y sin arrugas, Cristo está trabajando a favor de la iglesia para que llegue a ser santa y sin mancha. ¿Y qué es lo que Cristo hace? La sustenta y la cuida otra vez. En un contexto donde se dan instrucciones para el matrimonio, se revela algo tremendo acerca de Cristo. Dios manda a los maridos cuidar a su esposa porque Cristo sustenta y cuida a su iglesia. La iglesia está siendo cuidada constantemente
por Cristo. Y eso es algo por lo que le podemos dar muchas gracias. Este pensamiento en sí ya es poderoso y confortante al mismo tiempo. Nuestro Señor no es un Dios que nos creó y nos dejó ahí, a nuestra suerte, en un mundo hostil. Ahí te la arreglas. Ese no es nuestro Dios. Ni tampoco es un Dios que nos salvó y dice, bueno, yo te salvo por pena, ¿no? Y ya, pues, lo que venga, vendrá y tú te la apañas. No, sino que Él mismo no solo nos salva por amor, sino que Él sigue trabajando por nosotros, sigue invirtiendo en nosotros, sigue guardándonos y sigue protegiendo. El hecho de que el Dios del universo, que es muy fuerte, el Dios del universo, el Rey de la gloria, me cuide a mí, personalmente, a mí me tranquiliza y me da una base firme sobre la cual puedo descansar. Y esto es algo que glorifica a Dios, que Dios se preocupa por sus hijos. Qué cosa más increíble, ¿verdad? No lo tenían los dioses romanos. Eso no lo hacían los dioses romanos, no lo hacían los dioses griegos, no lo hacían los dioses de otras civilizaciones. Pero el Dios que se revela a través de Cristo cuida y sustenta a sus hijos. Es algo increíble. Ahora, alguien podría preguntar cómo cuida a Cristo de su iglesia, ¿no? ¿De qué forma, qué acciones específicas hace Cristo a favor de su pueblo? Pues me gustaría daros solamente 7 aspectos muy breves para que podamos recordar cómo cuida a Cristo a la iglesia. El primer punto se menciona claramente en Mateo 16, 18, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios defiende a su iglesia. Dios defiende a su iglesia. Y estaba viendo este pasaje y me llamaba la atención la mención a las puertas. ¿Qué significa las puertas? ¿No? Y estaba buscando comentarios, estaba viendo un poco qué podría significar y me encontré algo que es muy curioso y me gustaría leerlo. En el Oriente Antiguo, y tenemos varios ejemplos en la Biblia, la puerta era tradicionalmente el lugar en que los ancianos y los gobernantes se reunían para ver las diferentes causas y para ejercer juicio sobre alguna persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la Biblia se habla de que en Deuteronomio, si había un padre que tenía un hijo desobediente, ¿a dónde lo llevaba? A la puerta. Si había una persona que tenía que levantarle descendencia a su hermano, ¿a dónde iba? Su cuñada decía, bueno, pues este hombre me tiene que levantar la descendencia porque yo soy su cuñada, y si el hombre no quería, su cuñada iba a los ancianos a la puerta. Todo es muy interesante porque se podría decir que la puerta significa la sede del gobierno. En la época antigua, en este contexto, en los pueblos pequeños y en las ciudades pequeñas, ahí se llevaba una especie de gobierno. Entonces, si lo trasladamos al versículo, podemos ver y decir que en la sede del gobierno, las puertas del Hades, la sede del gobierno del Hades, los poderes, todos los poderes, eso, lo máximo que tiene el infierno, eso no puede prevalecer contra la iglesia. No puede. Cristo defiende a su iglesia. Y debemos ser conscientes que no es porque nosotros somos poderosos, sino porque Cristo es omnipotente. El Dios poderoso nos cuida y nos defiende. El segundo aspecto se menciona en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este pasaje está haciendo mención a la santificación. Todos conocemos la santificación. Proceso difícil donde los haya, la verdad. Y aunque es muy satisfactorio, no podemos negar que requiere lo que Cristo dice. Que cada uno se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga cada día. Así que cuando Pablo le dice a los filipenses, estoy persuadido de que Dios mismo os va a perfeccionar, Pablo no dice, bueno, no sé, a ver, ya veremos, ¿no? A ver si a Dios se le ocurre o a ver si Dios le place ayudarnos un poquito. No. Pablo dice sí o sí. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a perfeccionar, Dios nos va a cambiar, Dios va a ser el que va a generar el cambio en nosotros. Y hermanos, debemos de ser honestos. Obviamente nuestras obras tienen su lugar en la santificación, pero debemos ser honestos que el factor decisivo para que nosotros crezcamos más a la estatura de Cristo es la acción del Espíritu Santo sobre nosotros.
Sí o sí. Es que es así. Dios muestra su gracia cambiándonos, modelándonos, rompiéndonos y haciéndonos de nuevo. Y eso es una gracia de Dios y una forma en la que cuida y sustenta a su iglesia. La tercera forma la vemos en 1 de Pedro 5, 10 y 11, donde dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este texto, Pablo está alentando a hermanos que están en persecución. Y no era una persecución de, es que no me llegue, tengo un problemita, estoy en el instituto y la gente no me habla. No, esta gente estaba pasando una persecución seria. Era una persecución que incluso podía llegar a la muerte. Y cuando Pablo les habla, el apóstol Pedro les habla a estos hermanos en persecución, les dice: el Dios de toda gracia, que Él mismo os perfeccione, que Él os perfeccione en vuestras flaquezas, que os afirme en las pruebas, que os fortalezca en las debilidades y que os establezca en la roca firme y segura que es Cristo. Y como dice el apóstol Pablo de otra manera, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Verdad? Cristo, Dios nos establece, Dios nos afirma, Dios nos fortalece cuando no tenemos nada más de fuerza. Y decimos: Señor, aquí estoy, es que no puedo más. Es que no puedo más. Y Dios derrama de su fuerza de una manera sobrenatural y vemos cómo podemos seguir adelante de una manera increíble. De una manera increíble. Otro regalo que muchas veces se nos pasa: la Biblia. Dios enseña a su iglesia. Dios enseña a su iglesia. Este pasaje es súper conocido de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, obviamente, se ha dado para que el cristiano pueda crecer en integridad. De hecho, lo dice este pasaje. Pero no solo eso, no solo para que crezcamos cada vez más a la estatura de Cristo, sino para que nosotros podamos tener una revelación directa, escrita, de qué es lo que Dios quiere que sepamos. Y cuando pensamos en esto, a mí, la verdad, yo sé que a veces puedo parecer un poco friki con estas cosas, pero a mí me encanta que el Dios del universo, el Rey del cielo, el Señor de señores, que ha llenado el universo con toda su gloria, con todo su... Yo tengo que meter mi ciencia por algún lado, lo siento. Hay millones de galaxias, millones de estrellas que nosotros no llegamos ni a conocer. Hay leyes físicas que son increíbles, súper finas. Y el Dios que ha hecho todo eso me da a mí una revelación escrita y dice: ahí tienes, para que me conozcas. El Dios del cielo quiere tener una relación conmigo. Y para mí eso es increíble. Vale muchísimo más que cualquier otra cosa, la verdad. La palabra del Señor es de un valor incalculable, es de una gracia que no tiene comparación. Gracias a la Biblia podemos cumplir el propósito principal en la vida del ser humano, tal y como dice este famoso credo, ¿no? Que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Su palabra eterna, la Biblia, nos permite realizar ambas cosas: glorificarle y disfrutarle. El Señor enseña a su iglesia. El quinto aspecto que quiero comentar es la intercesión, y esto es increíble, la intercesión continua que Cristo hace por los santos, según Hebreos 7, 24 y 25. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no solamente nos da una salvación perpetua, sino que Él se asegura de que esa salvación siga siendo vigente siempre en nosotros. Tal y como dice Juan, 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estaba pensando en estas cosas y digo, estoy cogiendo versículos que todo el mundo se sabe. Y cosas muy básicas. Pero realmente es que cuando miramos estos versículos y nos enseñan tanto y una verdad tan poderosa que no podemos dejar de repetirlo. Tenemos un abogado
fiel y verdadero ante el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo se asegura que nuestra posición como hijos siga inamovible. Cada vez que hay un pecado que pueda amenazar nuestra salvación, Cristo se presenta como el abogado. Aquí estoy yo, ya he pagado por eso, ya he pagado por eso. Y esto nos hace declarar con alegría lo que dice la palabra misma. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Realmente podemos decir que no hay pecado más fuerte que la sangre de Cristo. No hay un fallo más poderoso que el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y esa es la autoridad que tiene la sangre preciosa de Jesús. Si hay algo que tiene la capacidad de mantenernos alejados de Dios, la sangre de Cristo puede borrarlo. Cualquier cosa, cualquier cosa. El sexto aspecto dice, no solamente se preocupa de nuestra salvación posicional, o de nuestra posición, sino también se preocupa de la intimidad. Como dice ahí, Dios restaura su intimidad con su iglesia. El sexto aspecto nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. En el caso de que hubiera algo que entorpeciera nuestra intimidad con Dios, tenemos el recurso de confesarle los pecados, de ir a Él, de pedirle perdón por ellos, de arrepentirnos. Y entonces tenemos la promesa segura de que Cristo restablece su intimidad con nosotros. Y esto también es una gracia de valor incalculable. No solamente nuestra posición, sino nuestra intimidad con Él está asegurada si nos acercamos humildemente y en arrepentimiento. Y en ese momento podemos experimentar aquello que ya comenta el apóstol Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Verdad? Y el último punto, que no podía faltar, este es el punto que no falta nunca cuando se habla de aniversarios de iglesia y todo eso. 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y nosotros como cristianos podemos decir, no solamente como vida de iglesia, sino por nuestra vida en particular, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios no solo ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel, que esa es la promesa que tenemos. Es increíble. En Él Dios nunca cambia, Él es inmutable, no hay sombra de variación en Él. Dios no cambia, por lo tanto, todo lo que Él dice que va a hacer, lo hará. Si Él dice que va a cuidar de nosotros, lo va a hacer. No hay ni una sola palabra que salga de la boca de Dios que sea vacía o que no se vaya a cumplir. Si Él ha pactado algo con alguien, lo cumplirá. Dios no puede desdecirse, ¿no? Como mucha gente. Donde ayer te digo, algo así era, ¿no? Hoy te digo Diego, algo así. Pues Dios no se desdice. Dios no te dice hoy una cosa y mañana otra. Dios permanece fiel. Él no cambia de discurso, Él no tergiversa el contrato. Si como a mí no me viene bien, pues lo voy a cambiar. No, Dios no es así. Dios no lo cambia. Dios no lo cambia. Por lo tanto, podemos seguir confiando en que Dios permanecerá fiel, protegiendo a la iglesia de las puertas del Hades. Me gustaría que fueras a la última, por favor. Dios sigue siendo fiel, protegiendo a la iglesia de las puertas del Hades, santificando a sus hijos, fortaleciendo a aquellos que no tienen fuerza, hablando a través de la Biblia, en seguir abogando por nosotros y en restaurando nuestra intimidad con Él. Y aquí os he hecho un mini resumen. Yo tengo un defecto profesional, que soy profesor, no llevo mucho tiempo, pero me gustan las cosas esquematizadas y que se vean bien, ¿no? Entonces, aquí tenéis, Dios defiende a su iglesia, santifica a su iglesia, fortalece a su iglesia, enseña a su iglesia, intercede por su iglesia, restaura su intimidad con su iglesia y es fiel con su iglesia. Yo es que me dijeron, tú predicas, cuando Natanael me propuso, dice, tú vas a predicar este día. Yo digo, bueno, ¿por qué te voy a decir? Porque sí. Entonces me llega y me dice, bueno, predica sobre algo de la gloria de Dios. Y yo digo, madre mía, esto es como, predica sobre física, ¿sabes? ¿Qué predico? ¿Qué digo? Había tantas cosas que decir que yo no sabía. Y digo, pues al final voy a hacer un batiburrillo de todo y que salga lo que el Señor quiera. Y salió esto y es increíble. El Señor tiene una relación íntima con la iglesia. Él es el que toma la iniciativa para que todas estas cosas se cumplan.
para que todas estas cosas se cumplan. Y al ver esto, podemos glorificarle. Esto da gloria a Dios. Su palabra, el cuidado que Él tiene con nosotros, realmente como Él nos trata. Y podemos vivir nuestra vida como peregrinos, confiando y disfrutando la verdad tan grande que se ha expuesto aquí, que Dios mismo sustenta y cuida de su iglesia. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos orar dándole gracias al Señor, dándole gracias al Señor. Señor, muchísimas gracias. Te doy gracias porque sabemos que si estamos aquí y estamos cumpliendo años, no depende de nuestros méritos, no depende de nuestro esfuerzo, en parte sí, pero sabemos que el factor decisivo es que tú has actuado, Señor. Sabemos que el factor decisivo es que tú nos has enseñado, nos has fortalecido, nos has capacitado, nos has defendido y has también rodeado de protección, Señor, nuestra salvación y nuestra intimidad contigo. Y aún así, Señor, aunque nosotros te fallamos, como dice este versículo de 2 Timoteo, tú sigues siendo fiel. Muchísimas gracias, Señor, porque tu fidelidad no depende en las veces que fallamos, que son muchas, sino que depende en tu carácter, en tu naturaleza, en que tú eres un Dios bueno, que no cambia. Muchísimas gracias, Señor. De verdad, te damos las gracias como individuo y como iglesia, porque realmente es que tú eres el que nos lleva de la mano. Tú eres el que nos lleva de la mano, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra porque tú eres el único que se la merece, Señor. Tú eres el único que se la merece. Que nadie más coja tu gloria porque es solamente para ti, Señor. Es solamente para ti, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.